Pues hermano Antonio. Buenos días a todos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tu buena voluntad en concedernos esta oportunidad para estar congregados y meditar tu palabra. Y es nuestro anhelo que tú nos hables en lo íntimo de nuestro ser. Por ello nos encomendamos a ti. Suplicamos tu ayuda y tu dirección, y que tu Espíritu se mueva entre nosotros y haga esa obra misteriosa en cada uno de nosotros, hablando en lo íntimo de nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mateo 12, como se ha leído, es una sección de conflicto. Pero es muy interesante observar que Mateo 12:1 empieza por la boca y Mateo 12:37 termina por la boca. Así que tenemos una porción que habla de la boca, de lo que entra por la boca y de lo que sale de la boca. Y entonces hay 4 partes y lo que vamos a hacer es poner... Joel, ¿tú podrías ayudarme? Porque yo no podré. Mira, pones... cuando puedas, A, debajo pones, bueno, a continuación C, debajo B y a continuación D. A, C, B, D. Que sea un poquito grande. Y mientras vamos a ver las 4 porciones que hay en nuestro pasaje que nuestro hermano ha leído. Tenemos del 1 al 8, serían las normas que los fariseos ponen. Sabéis que los fariseos eran los religiosos, celosos de la ley, pero mucho más que la ley, porque ellos habían establecido la tradición y habían hecho unas normas mayores para no tocar o no transgredir lo que es la ley. Es decir, ellos en su forma de pensar dijeron, vamos a hacer la prevención para no llegar a transgredir la ley. Y entonces por eso tenían su tradición y sus normas. Después nos encontraremos que del 9 al 14 es el conflicto entre hacer bien o seguir la tradición. Tú puedes seguir la tradición, tienes la tradición, y el valor que tú das a tu vida para actuar no es tanto el hacer bien, el ser bondadoso, misericordioso, sino es la ley y la tradición. Y entonces, venga lo que venga, tú vas en esa dirección y no hay posibilidad de cambio porque estás aferrado ahí.
La tercera sería del 15 al 21, donde aparece, Mateo cita al profeta Isaías, Isaías 42, y entonces ahí hace una descripción de lo que Dios expresa desde su corazón y qué es lo que Él ama y le agrada. Y este es Cristo. Cristo es el que cumple perfectamente esta porción profética. Y entonces aquí tendríamos que detenernos y asombrarnos porque esta es una porción profética que tiene su cumplimiento. Y simplemente por ver esta situación, tú sabes que esto es un milagro. Es un milagro que 700 años antes el profeta Isaías, por otra circunstancia, profetiza, Isaías 42, y ahora Mateo lo cita con relación al Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar, tendríamos la porción del 22 al 37, que es un conflicto espiritual. Un reino dividido ya está sentenciado a perecer, pero aquí está hablando del conflicto entre Dios y el diablo. ¿Y quién será el que vencerá? Bueno, ya está sentenciado porque el diablo está derrotado y está sentenciado. Pero el Señor Jesucristo ha venido para derrotarlo definitivamente y sacar de la cárcel en la que Él tiene a sus esclavos y traerles liberación. Y así podemos ver un poco nuestra porción. Pero con relación a la boca, porque vamos a ir ahora meditando acerca de los lugares donde va apareciendo la boca. En primer lugar, en el capítulo 12, versículo 1, ¿veis dónde está la boca? Bueno, la boca estaría aquí, en la de la necesidad de alimento. Es decir, tú tienes hambre, tienes una necesidad física y entonces la reacción es buscar alimento para saciar el hambre. Y esto es lo que los discípulos hicieron. No hicieron nada fuera de lo normal. Iban andando por el campo y atravesando un sembrado que ya tenía sus espigas, pues ellos cogen porque tienen hambre, las frotan, las limpian y se comen los granos. Y entonces aparece la tradición, los fariseos, que dicen, versículo 2, no es lícito hacer esto que tus discípulos hacen en día de reposo. No es lícito. Entonces ya entra un conflicto. ¿Qué es lícito y qué no es lícito? Y entonces, si vas a lo que es la ley dice que es lícito. Entonces, no es lícito para la tradición, pero para la ley sí. Porque la ley dice que si tú pasas por un campo sembrado, hay espigas, tienes hambre, te es lícito coger para saciar el hambre. No es lícito cosechar el campo y llevarte toda la cosecha, pero sí es lícito coger un puñado y saciar el hambre. Y entonces el Señor quiere llamar la atención a lo absurdo que es la tradición cuando va en conflicto de la necesidad del hombre.
Y entonces les dice, ¿no habéis leído? Y ahora esto es muy serio, porque el haber leído significa que tenían documentación histórica de acontecimientos históricos que el Señor valida y dice, la historia es cierta, es real. Y la historia de David la tenéis en vuestros escritos. ¿No habéis leído? David, cuando fue y se encontró a Abiatar sacerdote, y fue con la necesidad, la misma necesidad de los discípulos que tenían hambre. Y Abiatar le ofreció los panes que solamente eran por la ley consagrados y para los sacerdotes. Pero Abiatar, haciendo uso de misericordia, concedió y dio a David y sus hombres estos panes. Misericordia quiero y no sacrificio. Y cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar muchos pasajes en los que Dios está expresando misericordia quiero y no sacrificio. Me sacrificáis, estáis hartos de sacrificar, pero vuestro corazón está lejos de mí. Entonces, se sacrifica para cumplir, pero no hay devoción en el sacrificio. Y Dios quiere que haya devoción, que haya el sentido de misericordia. Y entonces les hace, la idea es hacer una relación entre lo que David tomó y lo que el sacerdote hizo con lo que había en el templo. Y en el templo era lo que estaba consagrado. Y lo consagrado lo sacó para saciar la necesidad de los que estaban fuera. Y entonces les dice, a más, tenéis que saber que el sacerdote dentro del templo no cumple el día de reposo. Algún fariseo tendría que decir, oh, parece que es verdad esto. Porque en la ley dice que en el día de reposo sacrificará doble. Y él hace el sacrificio y es sin culpa. Pero además hay otras cosas que se hacen en día de reposo y vosotros las excusáis. Por ejemplo, la circuncisión, ¿cuándo se hace? ¿Cuándo? Al octavo día ¿de qué? De nacer. Así que nace el niño, 8 días, sea el día que sea, y se hace la circuncisión. Y eso no pasa nada, ¿no lo condenáis? Así que hay muchas cositas que Dios las contempla, Dios las ha instituido y Él dice, esto se hace, pero esto es sin culpa. Pero además llega a la conclusión que dice, uno mayor que el templo está aquí. Y si el valor para el fariseo era el templo, y lo que ellos tenían, la palabra mágica, ¿verdad? El corbán, es corbán. Y si tú podías ayudar a tu padre o a tu madre con algo, tú dices, corbán, es mi ofrenda a Dios, así que no te lo doy a ti
y será mi ofrenda a Dios. Y ya decidiré lo que voy a hacer. Dios dice, qué lejos está vuestro corazón de mi corazón. Porque estáis aferrados a la tradición, estáis aferrados a las normas, pero no habéis entendido lo que son los principios. El principio que me motiva a mí es misericordia quiero. Así que hay uno mayor que el templo que está aquí, y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y a los discípulos está diciendo, estos son inocentes. No han hecho nada digno para ser condenados. Simplemente han saciado el hambre como lo sació David, recibiendo los panes que no le correspondían, pero que Abiatar, de forma generosa y misericordiosa, le ofreció para que pudiera alimentarse. Y entonces explica en el versículo 8, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Así que hay uno que está por encima del día de reposo. El día de reposo, ¿cuándo empezó el día de reposo? Y el día de reposo fue antes que el hombre o después del hombre. Fue antes. Dios dijo reposo. Reposó. El séptimo día reposó. Bueno, ya había creado al hombre, ¿no? Estamos ahí. Pregunta trampa. El hombre ya era, pero Dios decidió que el séptimo era día de reposo. Y como dice, el día de reposo se hizo para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Entonces, el día de reposo, ¿para qué sirve? Sirve para descansar de tus actividades y dedicarlo a Dios. Pensar en Dios. Pensar en el Mesías. Pensar en el que ha sido enviado de Dios. El día de reposo no es simplemente que es para mis vacaciones. Y el profeta Isaías insiste y dice que si en el día de reposo retuvierais de hacer vuestra voluntad y me buscaréis, vendrá bendición. Y el Señor se pone y dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, porque Él es el que ha creado el día de reposo. Así que en nuestra primera porción, tenemos un conflicto entre lo que es el cuerpo, el alimento, la comida física y la tradición de los fariseos para contradecir y decir no es lícito. Y el Señor defiende la acción de sus discípulos recordando y acusando a los fariseos de que no hacen bien, de que no están haciendo bien. En Isaías 29:13 dice que de labios me honráis, pero de corazón lejos estáis. Una cosa es lo de afuera, el exterior, y otra cosa es el corazón,
lo que está dentro. Y ahora ya aparece lo que sería lo externo, la boca, la comida física, pero ahora va a entrar lo que es el corazón. Y en la siguiente porción vemos cómo el corazón empieza a trabajar, las intenciones del corazón, porque dice que estaban en la sinagoga y allí en la sinagoga, era día de reposo, había un hombre con la mano seca. Y entonces le hacen la pregunta al Señor: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Así que de una forma velada, ellos están reconociendo que Él tiene poder para sanar. ¿Es lícito sanar en día de reposo? Porque todo ese movimiento no era para ver una señal más, sino era para poder acusarle. Así que lo que había en esta sección, la segunda, la B, era buscar una acusación para destruirle. Buscar una evidencia para decir: ¿ves? Tú estás haciendo lo que la ley, nuestra tradición, dice que no puedes hacer. Y el Señor dice: vamos a ver, ¿tenéis ovejas? ¿Qué haces cuando tu oveja cae en un hoyo? En día de reposo. Día de reposo. ¿Qué haces? Bueno, digo: uy, qué pena, se ha caído. Pero como es día de reposo, espero. Si es tu oveja, ¿qué vas a hacer? Correr y sacarla y ayudarla y llevarla en brazos. Pero todo eso es trabajo, según vuestra tradición. Ahora, si sois capaces en día de reposo hacer eso con vuestra oveja, ¿qué vale más? ¿Una oveja o un hombre? ¿Qué valor le das a la oveja y qué valor le das al hombre? Y esto nos tendría que hacer pensar en las valoraciones que nosotros a veces hacemos, que le damos valor a lo nuestro, pero a lo otro no tiene el valor que debería de tener. ¿Qué valor le damos a las cosas de Dios? ¿Qué valor le damos a los gustos de Dios? ¿Qué valor le damos a aquello que Dios dice que le agrada y a aquello que Dios dice que no le agrada? Porque ahora estamos llegando a las intenciones del corazón. Porque el Señor va a descubrir cuáles serán las motivaciones precisas de estos hombres. El Señor responde y establece el principio. Hacer bien es lo que a mí me agrada. Y puedes hacer bien en día de reposo y en día que no es de reposo. Hacer bien es la norma de vida. Hacer bien es lo que a mí me agrada. Lo ha dicho en Mateo 5, 6, 7. Ha expresado
que a Dios le agrada el bien. Y el Salmo 34, del 11 al 14, ahí tienes una máxima que léela y recuérdala y tenla presente, porque eso es lo que a Dios le agrada. A Dios le agrada el bien. A Dios le agrada que sigas el buen camino. A Dios le agrada la paz. No hagas nada que rompa la paz. No hagas nada que indique que tu corazón está inclinado al mal. Porque en nuestra sección lo que dice es que el Señor sanó al hombre de la mano seca y le dijo, extiende tu mano. Y entonces todos los fariseos se maravillaron y dijeron, ¡oh, Señor, esto es un milagro! Este es el enviado, este es el ungido de Dios que ha venido a sanar y a levantar los muertos. ¡Maravilla! Nos rendimos a Él. ¿No? Los fariseos es que estaban esperando ese momento para decir, por Belcebú, este es un maldito. Este no viene de Dios. Es lo que expresan, ¿no? Dice, extendió la mano y en el 14, salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Así que aquí, en nuestro segundo punto, hay un corazón que busca para destruir. Evidentemente, nosotros no podemos ver las intenciones del corazón. Yo no puedo, eso no lo puedo juzgar. Pero el corazón se manifiesta y el corazón expresa por la boca lo que hay dentro. Y entonces, por lo que expresa por la boca, tú vas viendo lo que hay dentro del corazón. Es decir, las palabras, lo que sale de la boca, es una extensión del corazón, de las intenciones del corazón, que sale y aparecen y están, porque son las palabras que se dicen y que duran y durarán por la eternidad. Porque nuestra sección termina diciendo que porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que, cuidado, esto es una gran advertencia también para saber que tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que usamos. Tenemos que ser comedidos, tenemos que ser prudentes y tenemos que hablar el bien. Y ahora nos vamos a encontrar con nuestro tercer punto, el C, que nos habla de Cristo. Cristo es el cumplimiento de Isaías 42. ¿Y qué nos dice en esta sección? Pues esta sección nos habla de lo que sale del corazón de Dios. Lo que sale del corazón de Dios es un siervo que Él ha escogido y lo ha enviado. Un siervo que expresa que siempre hace lo que agrada al Padre. En
Juan, tú lees Juan a la luz de este pensamiento y dices, es una maravilla, porque el Señor Jesucristo está expresando que no ha venido a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, y siempre hace lo que agrada al Padre. Un siervo escogido. Después dice, mi amado en quien se agrada mi alma. Donde en Mateo ya hemos visto esta expresión. ¿Recordáis? Mateo 3, 17. Mateo 3, 17 dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, descendió sobre el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice la siguiente porción? Pondré mi espíritu sobre él. Pondré mi espíritu sobre él. Entonces, este es el escogido, este es el ungido, el enviado de Dios. Estamos hablando de 700 años de diferencia entre Isaías y Mateo. Isaías hace este anuncio y ahora Mateo describe el cumplimiento. Y esto nos tendría que asombrar, maravillar y declarar una vez más que la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es un milagro. La palabra de Dios no tiene contradicción. La palabra de Dios es donde yo puedo confiar mi vida y entregarme y absorber y creerla y vivirla porque es verdad, porque es cierta, porque lo que Dios dice, Dios lo cumple. Y todas las promesas que hay que todavía no se han cumplido, ciertamente se cumplirán. Y después dice, no contenderá, porque me he saltado a los gentiles. Y cita 2 veces a los gentiles. Así que los judíos estaban ya un poco molestos porque aparecen los gentiles. Y los gentiles era lo que no aceptaban. Los judíos, los fariseos decían, nosotros somos el pueblo, nosotros somos los escogidos, nosotros somos el pueblo que tiene la ley, que es el pueblo de Dios. Y tenemos a Abraham por padre. Y el Señor les tiene que decir, bueno, si Abraham es vuestro padre, las obras de Abraham tendríais que hacer. Pero aquí se abre una ventana de esperanza. Gentiles. Y creo que todos los que estamos aquí somos gentiles, ¿verdad? Y entonces a los gentiles anunciará juicio. 21. Y en su nombre esperarán los gentiles. La esperanza de los gentiles es el Mesías, el enviado de Dios. Y entre esto, dice, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles.
todo sigue igual. Y Dios dice, todo seguirá igual hasta la redención. Cuando el Señor dice, mi Padre trabaja y yo trabajo, hasta ahora, ¿cuántos días de reposo habían pasado? Muchos. Porque ahora tendríamos que poner una G. No sé dónde la quieres poner, donde te sea más fácil. Por ejemplo, por aquí, una G. Aquí, G. Aquí mismo. G. Y aquí vamos a poner un G3. Un G3. Para los que vais por la montaña, no es un GR. Podríamos también hacer un GR, pero vamos a hacer un G solo. Un G3. Acuérdate, G3. Bueno, pues desde G3 a una minúscula, G3, Dios ha estado trabajando. Dios ha estado trabajando, porque Génesis 3 nos habla de la entrada del pecado. Y a partir del pecado, Dios ha trabajado para traer la redención a los gentiles, que de los gentiles salieron los judíos, a los gentiles, a toda la humanidad, para traer salvación. Y Gálatas 3, 1, Génesis 3, 1 al 4, está hablando de la inducción de la serpiente para que Adán y Eva pecasen, y Gálatas 3, 1, 4 empieza diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? ¿Quién os ha deslumbrado? ¿Quién os ha engañado para que, habiendo empezado por el Espíritu, terminéis por la carne? No sé si podéis ver el vínculo, pero esto es una maravilla de la palabra de Dios, que Dios ha permitido que las Escrituras fueran divididas en capítulos y versículos 1000 años después de que se reconocieran las Escrituras, y misteriosamente capítulos y versículos coinciden con los pensamientos. Esto es impresionante. Es impresionante porque aquí nos está enseñando que Cristo es la respuesta a todo el trabajo que Dios ha hecho para traer la solución del G3, el pecado. Y el pecado hay redención, y en Gálatas 1:4 nos ha dicho que nos ha sacado, nos ha liberado, nos ha dado una nueva vida. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, que me amó y se entregó por mí.
Y llegas al 3 y dices, no te desvíes. No dejes que entre nada en tu vida que te fascine y te desvíe. Porque habiendo empezado mal, no termines. Habiendo empezado bien, no termines mal. Y en Mateo 12, habiendo empezado comiendo con las manos, no vaya a ser ahora que la boca sea la que te condena. Porque lo que entra en la boca no contamina, pero lo que contamina es lo que sale. Y entonces fue traído a él un endemoniado. Y ahora venimos a la sección más extensa, en la que aparece un conflicto muy, muy fuerte. Aquí no hay una descripción muy grande, pero sí un milagro grande. Y es que el endemoniado ni veía ni hablaba, pero Dios, el Señor Jesucristo, le sana y ve y habla. Y entonces la gente empieza a pensar, y se pregunta y dicen, ¿no será o será este aquel hijo de David? ¿Será? Y ahora hay una confrontación, porque los fariseos dicen, no, nosotros somos los que sabemos. Y este no hace estos milagros porque Dios esté con él. Este lo hace por el príncipe de los demonios, por Belcebú. Y si habéis observado, cuando a los fariseos les molestaba a alguien, enseguida aparecía esta declaración. Por Belcebú. Y así todos los demás decían, uy, pues ya está. Era una forma de desacreditar y encaminarse a la destrucción. Interesante el versículo 25. Fijaros lo que dice el versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos, es decir, que Jesús va al corazón. Jesús sabe lo que hay en tu corazón, las intenciones de tu corazón. Los hombres no, pero el Señor sí. Y entonces les dice, a ver, todo reino dividido se sostendrá, durará mucho un reino dividido. Entonces, como si yo, por Belcebú, echo fuera a Belcebú, ¿cómo va a durar mucho este reino? Evidentemente no durará porque yo lo voy a vencer. Pero vuestro razonamiento es un error. Estáis equivocados. Vamos a pensar en una fortaleza, un hombre fuerte, y tú quieres entrar a conquistar al hombre fuerte. ¿Qué tienes que hacer primero? Desenchufar la alarma. ¿No? Hoy en día sería desenchufar la alarma. Pero lo que tienes que hacer es entrar y atar al hombre fuerte y entonces desvalijar su casa.
Y el Señor dice, el que no es conmigo es contra mí. Y ahora aquí es importante enfatizar que no hay zona neutra, que no hay zona imparcial, zona neutra en la que no hay compromiso. O estás con el Señor o estás contra el Señor. Pero no hay una zona neutral en la que te puedes mover y decir, bueno, yo dentro de cuando sea mayor, cuando me vaya a morir, ya me convertiré. Estás equivocado, porque mientras no estés con el Señor, estás contra Él, porque Él ha venido a salvar, Él ha venido a dar su vida por la tuya. Y si no lo aceptas, si no crees en Él, ya lo estás rechazando. Juan 3, 17. Anda, Juan 3, 17. Estábamos en Mateo 3, 17 y ahora hemos saltado a Juan 3, 17. Y dice que Él no ha venido a condenar, sino a salvar. Pero es necesario que tú te pongas de parte de Él. Es el gran llamado del Evangelio. Ponte a favor del Señor Jesucristo. Ponte con Él, porque si no estás con Él, ya estás contra. Estás rechazando la oferta del perdón y de la redención que Él ha ganado con su vida y con su sangre derramada en la cruz. ¿Poco precio te parece? Es un gran precio. El que conmigo no recoge, desparrama. Y ahora tenemos que recordar que la vida está llena de decisiones. La vida está llena de decisiones. Cada uno de nosotros hemos decidido hoy levantarnos. Hemos tomado decisiones, lo que hemos desayunado, si hemos desayunado. Hemos decidido venir y otros habéis decidido poner en marcha los aparatos. Continuamente estamos tomando decisiones y esas decisiones cuentan para la eternidad. Entonces, hoy, ahora, tú tienes que saber dónde estás. Tú tienes que saber si estás con Cristo o contra Cristo. Tú tienes que saber si estás dentro o fuera. Tú tienes que saber si estás recogiendo o desparramando. Tienes que saberlo, porque de ello depende tu eternidad. Y no podemos estar viviendo el día a día como si nada. Ya se nos ha dicho que los días suman hasta que llegue el que falte, porque habremos pasado a su presencia. Y en su presencia, versículo 36 de la sección que estamos, dice: yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así que hemos empezado con la boca, metiendo en la boca, pero ahora estamos terminando con lo que sale de la boca. Y lo que sale de la boca es tan importante que queda registrado para el día del juicio. Y con relación a eso, entramos en lo que es el conflicto de atribuir al diablo lo que es de Dios. Ese es sencillamente el pecado de la blasfemia
contra el Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemia? Blasfemar es hablar mal de Dios. Es atribuir a Dios y hablar mal de Dios. Y también torcer lo que Dios hace y atribuirlo al diablo. Y cuando los fariseos están diciendo, por Belcebú hace estas cosas, están blasfemando, han blasfemado, han atribuido lo que el Señor Jesucristo hace como señales, como evidencia de que viene el Mesías, y lo han atribuido al diablo. Estáis locos. Pero que sepáis que de toda palabra ociosa que habláis, en el día del juicio tendréis que dar cuenta. Así que esto para nosotros también es un gran aviso, una alarma que se tiene que encender profundamente y que suene lo más fuerte posible para cuidar mi boca. Cuidar mi boca con lo que sale de la boca, porque con eso sí que contamino, porque del corazón del hombre salen los pensamientos, y salen las maldades, y salen lo que puede salir. Y Dios dice, cuida tu forma de hablar, cuida de no hablar mentira. Esto Efesios. En Efesios está enfatizando que la forma, la evidencia de nuestra conversión es que cuando antes vivíamos y hablábamos mentira, la cuestión no es dejar de mentir. La cuestión es hablar verdad. Verdad. Y cuidar nuestra forma de hablar. Entonces, en esta parte dice, el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pero el Señor lo enfatiza, que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos de la carne? ¿Cuáles son los frutos de la carne? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Y allí tienes dos listas. Y entonces tú puedes saber por los frutos la raíz del árbol. Y el Señor dice, si sale bueno, bueno es. Si sale malo, malo es. No tienes que ir al corazón, tienes que ir a la evidencia, a lo que ha salido, a lo que se ha manifestado. Y por la conducta, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de ser y de hacer, es que ponemos en evidencia lo que hay en nuestro ser. A, B, C, D.
Esto lo aprendemos en el colegio, esto lo aprendemos en casa. Yo lo aprendí en mi casa. Yo aprendí a leer en mi casa antes de ir al colegio y a hacer números también. Y ahí estaba mamá y papá. A, B, C, D. Esto básicamente es la vida. Esto es la vida. Es la vida de la lectura. Pero mira, es la vida de qué es lo más importante para mantener la vida. Antes que el alimento, el aire. Si no tienes aire, aunque tengas esto lleno de comida y no tienes aire, te mueres. El aire Dios insufló el espíritu, el viento, el aire de vida. Y de la misma manera que esto es lo básico para la vida física, hay una ABCD para la vida espiritual. ¿Ve? Mira, sin respirar, sin aire, puedes estar 5 minutos. Inténtalo, ya verás que no puedes. Pero los que han ejercitado la respiración y han hecho un buen ejercicio, hasta 5 minutos los pulmones tienen 5 litros de aire para poder resistir. Pero ahora vamos a la vez de beber. Beber agua es básico para la vida. No te deshidrates, no pierdas la hidratación. Necesitas beber. Y si estás unos días sin beber, empiezas a sufrir unos trastornos físicos. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el agua de vida. Bebe del agua de vida. Bebe de este que es el amado y el escogido. Bebe, haz de conocer al Señor Jesucristo, no solamente como el Salvador, sino en su relación con el Padre y cómo el Padre está viendo al Hijo. Y el Hijo es el que se ha entregado por ti, es el amado de Dios, es el siervo escogido que voluntariamente ha venido a agradar al Padre y dar su vida por ti. Bebe del agua. Ahora sí, ahora come. ¿Y qué vas a comer? Alimento sano. ¿Y cuál es el mejor alimento sano? El pan de vida. Y el Señor Jesucristo es el pan de vida. Come de la palabra de Dios que nos habla, nos enseña acerca del Señor Jesucristo. Y descanso. Si en tu vida no tienes descanso, morirás. Porque el descanso es necesario y Dios ha establecido el día y la noche. El día y la noche. Y la noche es para el descanso, es lo que dice el salmista, ¿verdad? La noche es para el descanso. El día para laborar, para trabajar, la noche para el descanso. Sin descanso, mueres. Y el Señor Jesucristo, al final del 11, de Mateo 11, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Yo soy vuestro descanso. Descanso. En esta vida
de los conflictos que hemos estado viendo cómo el diablo quiere confundir, quiere destruir, quiere difamar, quiere que haya conflicto. Y Dios dice, venid a mí y yo os daré descanso. Venid a mí y yo seré vuestro escudo, vuestro refugio, vuestra protección, y yo estaré alrededor vuestro y no dejaré que nadie os toque. Qué bueno que podemos acercarnos a la palabra de Dios, que podemos acercarnos a lo que sale de la palabra de Dios, de la boca de Dios, las Sagradas Escrituras, de las que podemos tener plena confianza y en las que podemos alimentarnos día a día comiendo de este libro bendito. Y simplemente con A, B, C, D, mantener la vida. Mantener la vida no solamente física, sino la vida espiritual. Y si recorremos el gran recorrido del G3 al G3, que para hacer este recorrido necesitas el libro, y para entender ese recorrido necesitas saber el recorrido que te marca el libro, entonces vas a disfrutarlo. Hermanos, tenemos que poner principios en nuestra vida. Principios. Y vivir a la luz de esos principios. Principio de estar con Cristo o contra Cristo. El principio de estar para hacer bien o hacer mal. Yo no te tengo que decir, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Tú tienes que coger la palabra de Dios, escudriñarla y cuestionarte, Señor, esto que estoy haciendo, esto que digo, esto que hago, ¿está bien o está mal? Y el Señor te irá encaminando y enseñándote a hacer lo bueno. Un principio, querer agradar al Señor. ¿Esto que hago, lo hago para agradar al Señor? ¿Esto que estoy viviendo le agrada al Señor cuando vaya a su presencia? ¿Qué? ¿Esto cómo va a contar? ¿Cómo se verá en el cielo? Y entonces yo tengo que reaccionar. Yo no necesito a nadie que esté detrás de Antonio. Tenemos una conciencia, y si cada vez nos acercamos más al Señor, esa conciencia se hace más sensible y nos va marcando, y nos va indicando, y enciende las luces verdes y las luces rojas. Y en función de eso yo tengo que reaccionar. Pero si no tengo conciencia, si no tengo principios, si la palabra de Dios no mora en abundancia en mi corazón, pues simplemente estaré en la zona neutra, viviendo bajo mi propia opinión, y haré lo que bien me parece, pero llegará el día que tendré que rendir cuentas. Y entonces, deberíamos de aplicar el principio. Porque después llegaremos a Mateo 27, y en Mateo 27 el Señor habla de izquierda y derecha. Izquierda y derecha. ¿Y dónde estaremos? Pues tienes que saber que solamente hay dos posiciones. Izquierda, derecha. No hay más.
¿Dónde quieres estar? ¿En la izquierda o en la derecha? Porque para estar en la posición tienes que accionarte y tienes que moverte y tienes que actuar. Y en función de tu actuación será que estarás en la izquierda o en la derecha. Así que Dios no nos deja al azar. Dios nos encamina para que lleguemos a buena meta. Amén. Amén.